Clark lo definían como la intoxicación reversible del sistema nervioso central, que va a producir inconsciencia, analgesia, relajación muscular, a la vez que va a mantener un equilibrio de las constantes vitales. Para la OMS, la definición va a ser la anulación de la conciencia del paciente junto con el bloqueo en la percepción del dolor a nivel del sistema nervioso central. Como ven, esas definiciones nos llevan al objetivo principal, que es, ¿no? La parte que va a ser afectada con la anestesia general va a ser el sistema nervioso central, pero tiene que ser reversible. Bien, ¿cuáles son los objetivos, pues, para una anestesia general? Lo principal va a ser, pues, mantener la salud y la seguridad del paciente, proporcionando tres cosas básicas principales. Estas tres cosas principales son lo que es la amnesia, porque a nadie le va a gustar recordar, ¿no? Un momento, porque recuerden que una intervención quirúrgica va a producir una ansiedad, va a producir preocupación en el paciente, ¿no? Entonces, uno de los objetivos principales es la amnesia. Segundo, la analgesia, ¿no? El paciente no va a querer que le duela. Y tercero, tenemos que brindar las condiciones quirúrgicas. Estas tres principales, sumadas a la homeostasis, son los objetivos principales. Entonces, yo en práctica les había hablado del triángulo de la anestesia general. La amnesia, recuerden, o la hipnosis, nosotros la proporcionamos generalmente con un fármaco a la mano, que es el propofol. La analgesia con un opioide. En ese caso, los que ya hemos hecho práctica recuerdan que es el fentanilo, ¿no? Es un analgésico potente. Y las condiciones quirúrgicas las van, no tanto, bueno, sí, en general quirúrgicas y también anestesiológicas. Y esto lo vamos a lograr con lo que es un bloqueante neuromuscular. En este caso, lo que más utilizamos es el bromuro de rocuronio, ¿no? Produciendo esto, como dice, nos va a facilitar, por ejemplo, en nuestro caso, para lo que es la intubación y las condiciones quirúrgicas en pacientes, por ejemplo, que hacen cirugías laparoscópicas, ¿no? Evitando que haya ventilación espontánea, que el paciente se mueva y que todo lo demás. Entonces, esas son las condiciones quirúrgicas. Y sumadas a estas tres, como les había dicho, tenemos que mantener todo lo que es el equilibrio, ácido base, la hemodinamia, ¿no? Todo eso entonces está resumido con lo que es la homeostasis. Entonces, los objetivos principales serían estos tres principales sumados a la homeostasis, ¿ya? Bien, y como objetivos específicos tendríamos estos dos, ¿no? La situación médica del paciente y ya específicamente el procedimiento quirúrgico. En cuanto a la situación médica del paciente, tenemos que observar que no es lo mismo un paciente, por ejemplo, sometido a una cirugía ambulatoria, que un paciente que esté programado para una cirugía y que un paciente entre por emergencia. Entonces, ahí ya tenemos que evaluar y ver específicamente cómo va a ser la anestesia general en cada uno de estos pacientes. Y en cuanto al procedimiento quirúrgico, tampoco es igual una cirugía que nos va a durar 1 hora a una cirugía que nos va a durar unas 5, 6, 7 u 8 horas. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que estar enfocados nuestros objetivos específicos. Bien, los periodos de la anestesia entonces, los vamos a considerar a estos cuatro de acá, ¿ya? Tenemos que tener una preparación preoperatoria. Luego, ya en sala, realizamos lo que es la inducción, el mantenimiento y el despertar. Esto es en lo que son los periodos de la anestesia general. Estos cuatro son los que mayormente consideramos, pero si queremos ampliar la visión de lo que es la anestesia general, tendríamos que considerar también al transporte del paciente. Una vez que esté despierto en sala de operaciones, lo vamos a transportar ya sea a una unidad de recuperación postanestésica o podemos llevarlo a una unidad de cuidados intensivos o también cuidados intermedios, ¿ya? Y aún más debemos realizar una visita posoperatoria, ya sea a las 24 o 48 horas. Entonces, si hablamos de un ciclo completo de los periodos de la anestesia, consideraríamos estos 6 ítems, ¿ya? Entonces, desde la preparación preoperatoria, en el caso de que sea una cirugía electiva, luego ya en sala de operaciones tenemos lo que es la inducción, el mantenimiento y el despertar, y
tenemos que considerar también el transporte desde sala a lo que es URPA, ya les había dicho, y a unidades de cuidados, ya sea intermedios o intensivos. Y no se olviden, muchas veces ya no realizamos este periodo de lo que es la anestesia general. No nos damos a veces el tiempo para hacer una visita posoperatoria, que deberíamos de realizar. Y más adelante vamos a ver por qué es importante esta visita posoperatoria. Bien, en cuanto a la preparación preoperatoria, es importante resaltar aquí que el anestesiólogo es el que va a asumir la responsabilidad del paciente, ¿ya? Entonces, en cuanto a qué cosas vamos a realizar en la preparación preoperatoria, ¿no? Les decía que era importante esto de resaltar la responsabilidad del paciente que nosotros tenemos como anestesiólogos, ya que muchas veces realizamos, por ejemplo, una medicación preoperatoria. En el caso de pacientes, por ejemplo, que son ansiosos, o en el caso de los niños, o en pacientes que están inestables, ¿no? Entonces, desde el momento que nosotros vamos a aplicar una medicación preoperatoria, por ejemplo, una benzodiazepina, o puede ser también la aplicación intranasal de lo que es la dexmedetomidina en pacientes pediátricos, nosotros tenemos que acompañar al paciente desde el momento que hemos colocado esta premedicación hasta sala y estar monitorizando también al paciente continuamente. En cuanto a pacientes inestables, si vienen de emergencia, desde que tiene que ser transportado por un médico si es el paciente está inestable, puede estar bajo ventilación mecánica, igual que de la UCI, también nos los pueden trasladar a un paciente con inotrópicos, puede estar este paciente también con intubación ya endotraqueal, ¿no? Entonces es acompañado hasta la puerta de quirófano y también el anestesiólogo tiene que recepcionar al paciente ahí. Y continuar con la monitorización en caso de que sea una ventilación asistida con tubo, igual, ¿no? Entonces la responsabilidad es desde que nosotros empezamos a tocar al paciente. En el caso de que no sea así y sea un paciente con una cirugía electiva, que sea preparada, un paciente ASA 1, ASA 2, que no tenga ningún motivo de emergencia o de urgencia, entonces lo primero que vamos a realizar es la evaluación preoperatoria. Esta evaluación preoperatoria, como les dije, puede ser realizada en consulta, en un consultorio de MOPRI, o puede ser realizada también minutos antes, ¿no? Esto en el caso de que sea una emergencia. Entonces, esta consulta es importante para nosotros. Muchas veces recibimos al paciente de emergencia solo en sala, pero nos olvidamos de que debemos irlo a evaluar a emergencia, y así sea 5 minutos antes de que entre a sala, porque podemos dar algún tipo de indicación, ver alguna comorbilidad que tenga el paciente, o qué sé yo. Ahora, si es en consulta, ¿qué es lo primero que vamos a evaluar? Lo primero que tenemos que evaluar es lo que es la vía aérea. En la vía aérea, generalmente en lo que es la evaluación prequirúrgica, lo que nos ayuda bastante es el test de Malampati. Ese test de Malampati está dividido en 4 clases. El de clase 1 es pidiéndole al paciente que haga la apertura bucal lo más grande que pueda y saque la lengua. Y muchas veces le podemos decir que diga, ya. Y si nosotros podemos ver todo lo que es el paladar blando, la úvula y los pilares, entonces es un Malampati clase 1. Si solamente vemos el paladar blando y la úvula, es un Malampati clase 2. Si la visibilidad del paladar blando y la base de la úvula solamente es esta de acá, como apreciamos en la imagen, es una clase 3. Y si solo se ve el paladar duro, ya es una clase 4. ¿Esto en qué nos ayuda? Esto nos ayuda en la valoración de si un paciente puede hacer fácil su intubación o va a ser más difícil. Es uno de los test que más utilizamos en la evaluación para lo que es vía aérea. Aquí también tenemos otros tipos de valoración, que es la distancia tiromentoniana, o también llamada la escala de Pattil-Andretti. Y aquí podemos ver si es que esta distancia es mayor a 6.5 centímetros, es un grado 1. Y si va entre 6 a 6.5, es un grado 2. Y si es menor a 6.0, es un grado 3.
Igualmente, como el Malampati, este va a ser un predictor para ver si la intubación es fácil o va a tener algún tipo de dificultad, ¿no? Por ejemplo, el grado uno, tanto la laringoscopía y la intubación es sin dificultad, ¿no? Un grado 2 puede tener cierta dificultad y si es un grado 3 puede ser una vía aérea difícil, ¿no? Si sumado a un Malampati 4 más una distancia tiromentoniana grado 3, pues ya tenemos dos predictores de que esa intubación va a ser más difícil. Otra de las distancias que son importantes es la distancia externo-mentoniana. Igual también, el de clase 1 es mayor a 13.5 centímetros, el de clase 2 de 12 a 13, el de clase 3 de 11 a 12, la clase 4 es menor a 11 centímetros. Igualmente, ¿no? Si sumado esta distancia también nos trae un grado 4 más el de la tiromentoniana del grado 3, un Malampati 4, pues definitivamente ya tenemos que pensar en dispositivos que nos puedan ayudar para una intubación, que en este caso sería una intubación difícil. Ya, por sí solos estos métodos a veces no son de alta sensibilidad ni de especificidad, ¿no? Pero si ya tenemos varios predictores que nos van a advertir esto, entonces tener ya, anotar, si es que no va a ser el mismo anestesiólogo que hace la consulta y va a ser otro, el colega que va a realizar la anestesia, en todo caso, anotar muy bien ahí, ¿no? Es una vía aérea difícil con Malampati 4, con una distancia mentoniana menor a 6.0, una distancia externomentoniana, ¿no? Entonces, generalmente estos tres valores son los que utilizamos. Hay muchas más predictores que nos ayudan también para valorar lo que es la vía aérea. Por ejemplo, acá tenemos el de la mordida del labio superior, ¿no? Entonces aquí podemos ir clase 1, clase 2, clase 3, ¿no? Clase 1 puede morder el labio superior, el otro más o menos y el otro no se puede, ¿no? Entonces, como va avanzando también el grado de dificultad para lo que sería intubación. También nos puede facilitar, o sería otro predictor de vía aérea, medir la circunferencia del cuello, ¿no? Si es un cuello corto, si es una persona obesa, ¿no? Va a tener un cuello ancho y corto, ¿no? Entonces también nos va a ser un predictor para lo que es una vía aérea difícil. ¿Qué cosa más vemos en lo que es la preparación preoperatoria? La medicación como tiene alguna comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente hipertenso, si es un paciente diabético, un paciente asmático, ¿no? Ver si son medicados o no son medicados, y si esta medicación va a interferir con nuestros anestésicos. También, en el caso de que sea un paciente asmático, preguntar siempre cuándo fue la última crisis y cuál es el tratamiento que utiliza. De ser necesario, pues continuar con la medicación, por ejemplo, en pacientes hipertensos, en pacientes diabéticos, asmáticos, ¿no? Indicarles que si son a través de grajeas, pastillas o en que estén tomando su medicación, que la tomen unas 4 horas por lo menos antes y con líquidos restringidos. Luego es importante también el laboratorio, ¿no? Sobre todo lo que es el perfil de coagulación. También en cuanto a hemoglobina está el paciente, o sea, un hemograma completo, siempre lo que es glucosa, urea, creatinina, es importante para que nosotros podamos ver ya, darnos una idea de cómo va a ser el intraoperatorio. Otra de las que tenemos que tener en consideración son las indicaciones de interconsultas, ¿no? Como había dicho, por ejemplo, si son pacientes con comorbilidades, si es hipertenso, diabético, tiene que tener también indicaciones de lo que es un endocrinólogo, si es un paciente con problemas respiratorios, tiene asma, la interconsulta de los neumólogos, ¿no? Entonces, todas esas indicaciones también nosotros tenemos que hacerlas cumplir. Importantísimo comunicar al paciente y decirle lo que es nada por vía oral, ¿no? O sea, el ayuno. El ayuno es importante para lo que es anestesia general. Entonces, la literatura que ustedes consulten, les va a decir que tiene que ser mayor a 6 horas, ¿no? En la práctica, lo que hemos observado, lo que yo particularmente he observado es que por lo menos tienen que ser 8 horas de ayuno, ¿ya? Es diferente lo que es para sólidos, para líquidos, para semilíquidos, ¿ya? Pero básicamente para anestesia general nosotros recibimos un paciente que solo si va a hacer su intervención mañana por la mañana, en la primera cirugía generalmente entramos a las 8 de la mañana, bueno, pues entonces una cena ligera en la noche y después no tomar ya ni siquiera líquidos, ¿ya? En el caso de que sean pacientes por emergencia, pues ya suponer que todos estos son considerados como abdomen lleno, ¿no? En el caso de que no estén conscientes
se nos manifieste. Si es un paciente inconsciente, ya considerarlo como abdomen lleno. También es importante, recordemos que todos los procedimientos son médico-legales, entonces tienen que estar los consentimientos debidamente firmados, tanto para el procedimiento anestesiológico como el procedimiento quirúrgico. En cuanto a la preparación preoperatoria, también tenemos que evaluar lo que es el volumen intravascular. ¿Esto cómo lo vamos a evaluar una vez que ingrese el paciente o vamos a ir viendo si es que tiene pérdida? Tenemos que ver en consulta, ¿no? Si es que hay alguna patología que haga que pierda líquidos, puede ser un posoperado, ¿no? De repente le han hecho una colostomía, qué sé yo, entonces hay que ir evaluando cuánto pierde, cuánto déficit hay a través de la colostomía o de repente hay fístulas enterocutáneas y todo eso, ¿no? Pero la valoración más que todo en la preparación preoperatoria es clínica, ¿no? Uno lo va viendo y también tiene que corroborarse esto con el monitoreo básico, ¿no? Con lo que sería lo que es la presión arterial y también la frecuencia cardíaca. Aquí ya vamos a abordar lo que es el cálculo de líquidos perioperatorios, ¿ya? Este cálculo de líquidos perioperatorios va a ser manejado tanto en la inducción como en el mantenimiento de la anestesia. Entonces lo vamos a tocar ya desde ya este cálculo, pero lo van a recordar que esto es este manejo de los líquidos, este balance que vamos a presentar es tanto antes de la inducción y para el mantenimiento de la anestesia, ¿ya? Entonces, tenemos 5 objetivos o 5 ítems que vamos a revisar para el cálculo de líquidos preparatorios. Primero va a ser los líquidos de sostenimiento, ¿ya? Luego vamos a calcular lo que es el ayuno, las horas de ayuno. En tercer lugar, vamos a calcular lo que son las pérdidas patológicas. En cuarto lugar, las pérdidas de tercer espacio. Y en el caso de presentarse o que ya ingrese un paciente de emergencia con sangrado, también tenemos que evaluar lo que es el sangrado. Bien, entonces, ¿qué cosa son los líquidos de sostenimiento? Aquí vamos a considerar todo lo que son las pérdidas como las consecuencias del metabolismo normal, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estas pérdidas del metabolismo normal? Se refiere a lo que es la orina, a través de la diuresis, y las pérdidas insensibles, que son la respiración y la transpiración. Para esto, vamos a utilizar la fórmula del 4-2-1. 4-2-1, ¿en qué consiste? Esta fórmula la vamos a utilizar desde pacientes pediátricos hasta adultos, ¿ya? Entonces, para los primeros 10 kilogramos vamos a poner 4 ml por cada kilogramo de peso. Luego, los otros 10 kilos adicionales ya lo multiplicamos 2 ml por los kilos. Y a partir del 21 kilo en adelante solamente es 1 ml por kilogramo. Ya, entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo calculamos entonces cómo vamos a calcular? Por ejemplo, si hemos dicho la regla del 4-2-1, ¿no es cierto? Entonces, si tengo un paciente pediátrico que pesa 8 kilogramos, ¿ya? Entonces, este paciente de 8 kilogramos solo vamos a calcular con la primera que dice 4 por 8, ¿no es cierto? ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto es 4 por 8? 32. 32, ¿no es cierto? Ya, entonces, nuestra pérdida va a ser de 32 ml. O nuestra reposición, ¿no es cierto? Eso va a consistir en lo que es nuestros líquidos sostenibles, que hemos dicho que es por las pérdidas, ya sea la diuresis, ya sea la transpiración, ya sea la respiración, ¿no es cierto? O sea, son las pérdidas del metabolismo normal. Esto es por hora, ¿ya? Por hora, no nos vamos a olvidar. Entonces, sería 32 ml que está perdiendo por hora, ¿ya? Ahora, si es un paciente que pesa 70 kilos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, los 10 primeros kilos
sería por 4. Tendríamos 40 ml. Los siguientes 10 kilos sería por 2. Serían 20 ml. Y los restantes por 1, ¿no? Entonces, si es un paciente de 70 kilogramos, ya tenemos 20, nos quedarían 50 kilogramos, ¿no? Que sería por 1. Entonces, 50 por 1 es 50. Entonces, el total de líquidos va a ser de líquido sostenible, o sea, por las pérdidas que va a comprender como consecuencia del metabolismo, va a ser 50 más 40, serían 110. 110 ml. ¿Ya? Entonces no se olviden de calcular esto. Esta es la regla de 4-2-1. ¿Ya? Entonces para un paciente, por ejemplo, de 8 kilos, solamente vamos a tener 4 por 8, 32. Mientras que es un paciente ya adulto de 70 kilogramos, 10 por 4, 40, 10 por 2, 20, 5 por 1, 50. Entonces el total de estas pérdidas para lo que es la reposición de líquidos de sostenimiento va a ser 110 ml por hora. Ya, acuérdense de esto para el ejemplo, ya que vamos a tener 110 de este paciente de 70 kilogramos, porque ahora vamos a ver cómo calculamos el ayuno, ¿ya? Bien, entonces esta es la fórmula del 4-2-1 que les dije para líquidos de sostenimiento, que era lo primero que teníamos que calcular para lo que es el volumen intravascular. Antes que esto, solamente recordarles, ¿no? Que por fisiología ustedes ya saben cómo está distribuido el agua corporal total. ¿No es cierto? Que generalmente el agua es entre el 60 al 75% del peso corporal. Eso sí, solamente para que recuerden, ¿ya? Y de este 60 o 75%, recordar que 2/3 están en el intracelular y 1/3 está en el extracelular. Y de este tercio del extracelular, 1/4 es el intravascular y los restantes 3/3 van a estar en el espacio intersticial. Entonces, este intravascular es lo que vamos a calcular, ¿ya? Para que no se olvide. Bien, entonces, el ayuno. ¿Cómo vamos a calcular? Como les había dicho, no es importante en consulta indicar, ¿no?, las horas de ayuno para los pacientes. Y como les había dicho, generalmente si se van a ser sometidos a una cirugía el día de mañana, desde el día tienen que tomar una cena y después ya empezar con ayuno, ¿no? Como les dije, la literatura nos dice de que tiene que ser más o menos mayor a 6 horas. No, pero en la práctica lo que vemos es que mayor a 8 horas. Acá por la altura y por el clima es lo que yo he observado. Entonces, para calcular cuánto voy a reponer yo al día siguiente antes de mi inducción, entonces vamos a hacer la multiplicación de lo que es las horas de ayuno por el valor de sostenimiento por hora del paciente, que es lo que habíamos calculado en la fórmula anterior. Ya recuerdan que era un paciente de 70 kilogramos y le habíamos calculado Doctor, 10 ml. Dime. sus diapositivas no se presentan, doctor. Ah, ¿no se aprecian? A ver, a ver, a ver. ¿Ahora? Ahora sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces nos habíamos quedado en que en la primera fórmula que les había dado el ejemplo de un paciente de 70 kilos, lo que era el cálculo para reponer las pérdidas metabólicas, que eran los líquidos de sostenimiento, en un paciente de 70 kilos con la regla de 4-2-1, por hora teníamos 110 ml, ¿no es cierto? Entonces, para calcular el ayuno, vamos a calcular las horas de ayuno por el valor de sostenimiento por hora del paciente. Ahora, si es un ayuno prolongado por un paciente que ya está en etapa de deshidratación, ya no nos va a valer mucho lo que es esta fórmula, ¿no? Entonces vamos a considerar de 8 hasta 6 horas de ayuno. Entonces, en el caso de nuestro ejemplo anterior de un paciente de 70 kilogramos, tenemos 110 por 8 horas de ayuno, ¿cuánto tendríamos que reponer? ¿Me están siguiendo, chicos? Sí, doctor. Ya, entonces, ¿cuánto tendríamos que reponer? Hemos dicho que para calcular lo que es líquidos,
para reposición por el ayuno serían las horas de ayuno. Las horas de ayuno por lo que hemos calculado. por lo que hemos calculado, ¿no? Por lo que se produce por el metabolismo. Que en este caso sería, hemos calculado en nuestro paciente de 70 kilos, sería por 110, ¿no es cierto? Mires, en este caso, si tenemos 8 horas de ayuno, estaríamos multiplicando por 110. ¿Cuánto sale eso? 880. 880, ya. Entonces, ese es el volumen que nosotros tenemos que calcular para reponer. ¿Y cómo vamos a reponer este volumen? Ya, se aprecia la diapositiva, ¿verdad? Ya, entonces, esto, ¿sí? Sí, doctor. Ya, entonces, estos 880 que nos ha salido, lo vamos a reponer en una cirugía que, por ejemplo, va a durar 3 horas. En la primera hora de la cirugía, el 50%. En la segunda hora de cirugía, el 25% restante. Y la tercera hora, el otro 25% para que sume esos 880. Ya, entonces, si vamos a reponer 880, sería 440 durante la primera hora de cirugía, más los 110 que le hemos sumado sería 550. Entonces, durante la primera hora tendríamos que reponer los 150 cc, en la segunda hora 220 y en la tercera hora los otros 220, ¿no? Para que nos vaya sumando. Esto siempre y cuando la cirugía no tenga otro tipo de pérdidas, ¿ya? Y también que sea, por ejemplo, de 3 horas, ¿no? Pero generalmente lo que han apreciado ustedes en la práctica es que son cirugías de 1 hora, de 40 minutos, hora y 10 minutos, ¿no? Entonces, si es menor, la reposición tiene que ser total y proporcional, ¿no? Entonces, si es en 1 hora tenemos que pasar los 880 más las pérdidas metabólicas que le hemos calculado serían 990. Entonces, ustedes habrán apreciado, y siempre les he dicho a los compañeros que ya han venido a rotar conmigo, es que yo antes de la inducción ya le paso el 50% de eso, ¿no? Que más o menos hace un volumen de 550, 500 o 600 ml, ¿no? Y en el transcurso de lo que resta de la cirugía le paso el otro 50%, ¿ya? Entonces, no olvidar esto, por favor, ya que estas fórmulas para hablar. Ahora, otro que tenemos que tener en consideración, otras pérdidas que tenemos que reponer son las pérdidas patológicas. Este caso, cuando hay pacientes que están con lo que es, presentan vómitos, que puedan presentar diarrea, como les había mencionado anteriormente, fístulas enterocutáneas, y si también están con un tipo de zona, ¿no? Puede ser una zona nasogástrica en la cual hay débito, está saliendo, ¿no? Líquidos, hay pérdidas de líquidos. Entonces, esos también tenemos que reponerlos de acuerdo a lo que se está perdiendo. Todo esto, como les digo, es desde la inducción. O sea, en la inducción vamos a pasar acá el 50% de nuestros 2 primeros ítems que hemos calculado, del metabolismo y del ayuno, y el resto lo vamos a pasar en el transcurso de la cirugía. También, si es que las pérdidas son evidentes y son anteriores, si se viene un paciente con una deshidratación, pues tenemos que calcular también esa pérdida de la deshidratación, ¿no? En lo que son las fístulas y las ondas, no es mucho el débito que hay, ¿no? Entonces, la reposición incluso hasta se puede obviar si es que es menor de 20, 30 cc. Esto también es importante tener en cuenta que tenemos pérdidas de tercer espacio, ¿ya? Y estas pérdidas del tercer espacio son generalmente cuando están expuestas las cavidades, ¿no? Como les había mencionado acá, ¿no? Y estas se van a reponer por horas también, ¿no? Entonces, esto vamos a ir calculando tras el tiempo que van a ir desarrollándose la cirugía, ¿no? Por ejemplo, para una laparotomía tenemos que reponer 10 cc por kilo de peso por hora de cirugía. Ya, entonces esto vamos a hacer en nuestro balance al final del tiempo que haya resultado, ¿no? O sea, por cada hora vamos a reponer en una laparotomía 10 ml por kilo de peso por hora de cirugía. En una toracotomía vamos a reponer lo que es de entre 5 a 10, ¿no? En promedio unos 7 cc por kilo de peso por hora. Si es una esternotomía, también va a ser de 10 cc por kilo de peso por hora de cirugía. Ahora, si es la cavidad expuesta de abdomen bajo, entre 3 a 5 cc por kilo por hora de cirugía, ¿ya? Entonces, si tenemos un paciente que se le ha hecho una laparotomía por una obstrucción intestinal, se ha hecho resección también. Entonces, ya sumado a nuestros 900
990 que ya tenemos, y esta cirugía por hora le vamos a ir aumentando a 10 por kilo, ¿no? Si es por 10 serían, ¿cuánto sería 10 por 70? 700. 700. Ya, entonces tenemos que tener en cuenta que también vamos a reponer, sumado a nuestros 990 que ya tenemos, 700 cc más por hora de cirugía, ¿ya? En el caso de que sea una toracotomía a 7 cc, ya no se olvide. Ahora, si en el transcurso de la cirugía evidenciamos que es una cirugía en la que ha habido pérdida de sangre, entonces ahí tenemos que ir evaluando nosotros las condiciones hemodinámicas y de oxigenación, que es lo más importante. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ¿cómo evaluamos esta pérdida de sangrado? Generalmente a través de los dispositivos que tenemos de aspirado, va a ir a depositarse, ¿no? En el sistema de aspiración, cuánto de sangrado ha habido, ¿no? Entonces es importante ver también si hacen lavado de cavidad, cuánto se está pasando a través de lo que es el lavado, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, lavan con un cloruro, 1 litro de cloruro, y en nuestro sistema de aspiración tenemos 2 litros, entonces que está ya, entonces tenemos que ya asumir de que 1 litro es del cloruro que se ha lavado y el otro litro es la pérdida de sangre, ¿no? Entonces, pero mientras no haya manifestaciones hemodinámicas, ¿no? Que haya una hipotensión, una taquicardia y todo eso, y también la saturación esté bajando, es que hay un sangrado que es mayor, ¿no? Porque no todo lo que es el sangrado se va a ir al sistema de aspirado. También tenemos que cuantificar lo que se va a través de lo que son las gasas, las compresas y todo eso, ¿no? Y estar ojo con el monitoreo, ¿no? Para ver que porque la reposición tiene que ser inmediata, ¿no? Y la reposición podemos hacerlas con lo que son soluciones cristaloides isotónicas, que son las que más utilizamos. También puede ser con soluciones tipo coloide y también puede ser a través de transfusión, ¿no? Entonces, esto sí es en minutos que tenemos que actuar, porque no nos va a dar tiempo para tener la reposición, ¿no? Lo importante también es dialogar, conversar con el cirujano, de que si sea un sangrado activo puede ser una arteria o qué sé yo, que se haya lesionado y por ahí esté saliendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dar la tranquilidad, la seguridad al cirujano, nosotros mantener hemodinámicamente al paciente y parar pues ese sangrado, ¿no? Porque si nosotros vamos a estar transfundiendo o reponiendo, ya sea con soluciones cristaloides o coloides, y si no se para ese sangrado, pues igual va a ir saliendo todo por ahí, ¿no? A través del sangrado activo. En cuanto a la solución, como les decía, la que más utilizamos son la cristaloide, y estas, como ustedes ya saben también por fisiología, que de lo que vamos a pasar intravascularmente de una solución cristaloide isotónica, solamente un 33%, un 30% es la que se va a quedar intravascular y lo demás se va a ir al intersticio. Entonces, por eso es que se va a reponer en unas 3 a 4 veces la pérdida de sangre, para que podamos alcanzar y compense esa pérdida. Mientras que un coloide, como sus solutos son más grandes y no atraviesan rápidamente lo que es las membranas intravascular, la barrera intravascular, la reposición va a ser más o menos de 1 a 1.5 veces al sangrado, ¿no? Ahora, si es la transfusión, una vez de que se haya parado, como les digo, se haya detenido el sangrado activo, podemos, ya hay criterios también para transfundir, ¿no? Con una hemoglobina de cuánto, ya tenemos que transfundir, ya, pero ese es otro capítulo. Bien, entonces esto entre volumen, no se olviden, ya, entonces esto es desde antes de la inducción y para el mantenimiento de la cirugía, en cuanto a lo que es el volumen intravascular. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para la preparación preoperatoria es el acceso intravenoso. Y acá tenemos que ver también el tipo de cirugía al que se va a realizar. Como les había dicho, no es igual un paciente ambulatorio que un paciente de emergencia, ¿no? Entonces, generalmente debemos utilizar un catéter intravenoso que sea como mínimo de 18, ¿no? En el caso de un paciente adulto. Mientras que para un paciente pediátrico, pues no, tenemos que por lo menos un 20 o 22, en el caso que sea un neonato, hasta 24 que utilizamos, ¿no? Pero tiene que ser para un adulto un catéter mínimo de 18. Si vamos a transfundir, si es que hay necesidad de un volumen más rápido, si queremos pasar más rápido
rápido los volúmenes, es un paciente chocado, mínimo, entonces buscaremos un catéter número 14 o 16. Ahora, si son pacientes que van a requerir de otro tipo de infusión o otro tipo de soporte vital, por ejemplo, vamos a usar inotrópicos, entonces tenemos que colocar lo que es un acceso venoso central. Ya, por ejemplo, para el caso de la noradrenalina o epinefrina, sí o sí tenemos que colocar un catéter venoso central porque por el riesgo de que haya isquemia por trasvasación, ¿no? en una vía periférica. Muchas veces también necesitamos colocar dos accesos venosos, ¿no? Entonces, uno número 16 en un brazo, qué sé yo, en el otro brazo un número 18, ¿no? Para pasar diferentes sustancias a Pero esto, como les había dicho, es en el caso de cada tipo de cirugía, ¿no? Por ejemplo, puede ser un paciente con una hemorragia activa por una rotura hepática, en el que vamos a necesitar transfundir volúmenes rápido, altos volúmenes, ¿no? Flujo, vamos a necesitar vasopresores. Entonces, para este tipo de pacientes, pues tendremos dos vías periféricas y una vía venosa central. En cuanto a la medicación preoperatoria, como les había dicho, pues todo este ambiente perioperatorio, preoperatorio nos va a conducir o nos va a producir lo que es una gran ansiedad, ¿no? No siempre estamos nerviosos, preocupados, sobre todo en varones, niños. Entonces, muchas veces nosotros empezamos a premedicar, ¿no? ¿Y con qué más o menos logramos estabilizar al paciente esta ansiedad? Con el uso de lo que es las benzodiazepinas, ¿no? Pueden ser también, y como les había dicho, la dexmedetomidina, que es un fármaco muy, es uno de los fármacos interesantes para lo que es sedación, sí produce una sedación y produce un sueño fisiológico que uno lo estimula y despierta y no produce depresión respiratoria. Y también se utiliza por gotitas intranasales, ¿sí? Que es muy bueno para los niños, ¿no? Pero como les había dicho antes, desde que nosotros colocamos medicación preoperatoria ya es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, la dexmedetomidina produce hipotensión y produce bradicardia. Entonces, en pacientes cardiópatas está contraindicado, ¿no? Entonces es importante siempre el análisis del paciente, ver qué comorbilidades tiene o qué no tiene. Y desde que ponemos, pues estar monitorizando, ¿no? Con un pulsioxímetro, un monitoreo básico, ¿no? Y acompañar desde la premedicación hasta ingresarlo a sala de operaciones. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es lo que es la acidez y el volumen gástrico, ¿ya? Y que también tenemos que medicarlo, ¿no? Una medicación preoperatoria, ¿no? Acá utilizamos lo que es la ranitidina, el omeprazol y la metoclopramida, ¿no? Como les había dicho anteriormente también, en pacientes que están con urgencia de ingresar a sala por alguna emergencia, por algún traumatismo, gestantes, obesos, desde obesos mórbidos, ¿no? Pacientes que presenten enfermedad por reflujo gastroesofágico y que tengan historia de cirugía gástrica, a estos pacientes hay que considerarlos siempre como estómago lleno, ¿no? Entonces, hay que premedicarlos con lo que es ranitidina, omeprazol o metoclopramida. Y una vez antes de empezar lo que es la inducción, en estos casos considerar que son estómagos llenos, que no han cumplido el ayuno, y muchas veces vamos a hacer la inducción de secuencia rápida, ¿no? Sin ventilación asistida, nada, para evitar de que haya un reflujo y que pueda haber el riesgo de aspiración del paciente, ¿no? Bien, ¿qué cosa más tenemos que hacer? La monitorización. La monitorización ya lo hemos visto ya anteriormente. Hay una monitorización básica, que es lo que es frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación periférica de oxígeno, ¿no? Esto de acuerdo también al tipo de intervenciones que vamos a realizar, ¿no? Por ejemplo, si es una cirugía de 1 hora electiva, pues nos puede bastar solamente la monitorización básica, ¿no? Pero si necesitamos, por ejemplo, medición de la presión arterial continua, en un caso de un paciente que presente una hemorragia activa, o que sea una cirugía de tórax, o sea una cirugía importante, ¿no? Que necesitemos monitorización, ya tenemos que hacer la monitorización invasiva. Eso ya lo hemos visto en un capítulo anterior. Bien, ahora propiamente a lo que es la inducción de la anestesia. La inducción de la anestesia, yo les había dicho a los chicos que han rotado conmigo, y también ahora estamos recalcando que antes de la inducción de la anestesia, ya que los fármacos que nosotros utilizamos producen bastante hipotensión, entonces
Importantísimo, como les dije, tiene que pasar antes de la inducción del cálculo que hemos hecho de nuestro balance, por lo menos el 50%, ¿no? Si no se recuerdan muy bien la regla del 4-2-1 y todo lo demás, tomarlo o considerarlo al paciente como que estuviera en deshidratación, ¿no? Entonces calculamos 10 ml por kilo de peso y la mitad empezamos a pasar antes de la inducción, para que no haya una caída brusca de lo que es la presión arterial. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el entorno, ¿no? Sala de operaciones tiene que ser un ambiente cálido, sin ruido, sin celulares, ¿no? Y sin estar hablando con el equipo quirúrgico, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. En cuanto a la posición, para la inducción generalmente es supina, ¿no? El paciente. Las técnicas de inducción que conocemos, que tenemos, es la intravenosa y la inhalatoria, ¿no? Generalmente la que más realizamos es la intravenosa, ¿no? Colocamos primero la vía periférica que ya debe de estar, de acuerdo al tipo de cirugía que les había dicho, y empezamos con el triángulo que les había dicho, ¿no? Manejar lo que es la hipnosis y ansiedad, manejar lo que es el bloqueo neuromuscular y manejar lo que es la analgesia, ¿no? Eso básicamente para lo que es la inducción, ¿no? Y para el mantenimiento ya vamos a tener en cuenta lo que es la homeostasis, ¿no es cierto? Que es lo que es el mantenimiento del equilibrio ácido-base y todo lo demás. Entonces, ¿cómo hacemos la intravenosa? Ni bien llega el paciente, se le coloca el opioide potente, que en este caso es el fentanilo, ¿ya? Y también podemos utilizar el remifentanilo. Luego usamos un hipnótico, el hipnótico para producir lo que es también tratar de mantener la ansiedad, va a ser el que más utilizamos, que es el propofol, ¿no? Podemos utilizar también el tiopental, si es vía intravenosa, y el bloqueante neuromuscular que nos va a facilitar la intubación a través de lo que es la parálisis de las cuerdas vocales, y también nos va a ayudar para lo que es brindar las condiciones óptimas para la cirugía, que en este caso sería el bromuro de rocurone, ¿no? Ahora, si queremos hacer una intubación de secuencia rápida, también podemos utilizar bloqueantes despolarizantes, como es el caso del distensil, ¿no? Pero como hemos apreciado en la práctica, lo que más utilizamos es el fentanilo, el propofol y el bromuro de rocurone. Ahora, en el caso de que hagamos una inducción inhalatoria, ¿en qué casos hacemos una inducción inhalatoria propia? Por ejemplo, en pacientes pediátricos que no tienen vía todavía periférica, ¿no? Entonces, un niño pues se asusta rápidamente, empiezan a llorar, a empujar, y todo eso nos dificulta la intubación. ¿Por qué? Porque va a empezar a presentar secreciones, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la inducción inhalatoria. Esta inducción inhalatoria, desde que llega el paciente, podemos realizarlo escalonadamente, subiendo, aumentando el CAM entre 0.3 a 0.5 cada 3 a 4 minutos, ¿no? Por ejemplo, en un niño, hasta poder colocarle la vía periférica, ¿no? Una vez que se le coloca la vía periférica, podemos continuar con la inducción inhalatoria, o podemos optar ya para pasar a través de la vía intravenosa, complementar y hacer una anestesia balanceada. Pero si fuera inhalatoria pura, pues hacemos escalonadamente, o también podemos agarrar y decirle al paciente que en una inhalación, pues esto ya sería en caso de un paciente ya mayor en caso pediátrico, o un paciente adulto, decirle de que vaya ventilando, haga una inspiración profunda y también una exhalación profunda. Entonces vamos a tener nosotros el anestésico en alta concentración, y en una sola inspiración pues vamos a lograr que el paciente tenga ya una inducción puramente inhalatoria. ¿Ya? En este caso es importante, ya les he dicho, el manejo de la vía aérea en cuanto a la inducción. En práctica les había dicho que tenemos 3 tipos de ventilación, ¿no? La ventilación puede ser espontánea, ¿no? El paciente no puede hacer de repente, toda la cirugía puede estar en ventilación espontánea. A través de una máscara facial se le puede ir pasando lo que es el anestésico inhalatorio, o el intravenoso a través del vía intravenosa. Puede ser asistida cuando nosotros le ayudamos al paciente, y puede ser una ventilación controlada. ¿Ya? Entonces es importante el manejo de vía aérea. Y en el momento de lo que es la laringoscopía, pues evaluamos para ver si es un paciente intubable, ¿no? Pero ya desde lo que es el manejo de la vía aérea en una ventilación asistida o una ventilación espontánea, podemos ir viendo si este paciente es ventilable y que pueda ser o no pueda ser intubable, ¿ya? Entonces hay que diferenciar acá lo que es
paciente ventilable de un paciente intubable. No necesariamente que un paciente sea ventilable, puede ser, como les digo, si un paciente es ventilable, puede ser que el paciente no lo podamos intubar, ¿ya? O sea, no es garantía de que un paciente sea ventilable para que sea intubable, ¿ya? En cuanto a la laringoscopía, hay que ver que esté el paciente con una buena inducción anestésica, porque la laringoscopía produce un estímulo muy fuerte, como les había dicho a los chicos que ya están rotando, entonces puede producir un espasmo, ¿no? Pero en el caso que ya lo hayamos relajado, pues no nos va a evitar esto, ¿no? Pero sí va a producir dolor en este paciente, pues, ¿no? Entonces vamos a verlo a través de lágrimas y todo lo demás, ¿no? Entonces la laringoscopía, hacemos la laringoscopía directa, puede ser, o puede ser una videolaringoscopía, en caso de que sea una vía aérea difícil, y realizamos la intubación, ¿no? ¿Qué más? En la inducción es importante también la posición para lo que es la cirugía, ¿no? Generalmente también es supina, ¿no? Ahora si es un caso de una toracotomía o qué sé yo, inmediatamente ha pasado la inducción de la anestesia y ya está el paciente intubado, y si digamos es una toracotomía, quieren una toracotomía derecha, entonces el paciente vamos a tener que colocarlo en una posición de cúbito lateral, ¿no? Ya sea izquierda o derecha, de acuerdo al lado de la toracotomía. Es importante la posición, el transporte de lo que es agarrar la cabeza, hay que fijarla bien, colocar dispositivos como almohadillas y todo, almohadillas o geles que tenemos para que no haya presión de partes, como por ejemplo la órbita ocular, no puede estar comprimido, mucho tiempo presionado, ¿no? Por ejemplo, el cartílago nasal tampoco, ¿no? Porque puede haber necrosis, puede haber todo eso. Entonces es importante colocar al paciente y fijando siempre el tubo, ¿no? Porque al movilizar, al pasarlo de una posición a otra el tubo, puede salirse o puede ingresar a un bronquio y producir un barotrauma, ¿no? Un volutrauma, en lo que es la ventilación. Entonces es importante conocer las posiciones para los diversos tipos de cirugía que tenemos, y la colocación siempre confortable, ¿no? Cuidar miembros, también hay que cuidar los miembros superiores, de que no haya una hiperextensión, tampoco en la cabeza que haya una hiperextensión, o que no haya sobrerotación y todo eso. Es muy importante para lo que es la inducción de la anestesia. Bien, ahora vamos a lo que es el mantenimiento. Una vez que ya hemos terminado la inducción, el paciente está colocado en una posición correcta para la cirugía, entonces el mantenimiento. ¿Qué cosa es importante para el mantenimiento? Pues lo mismo, ¿no? Queremos analgesia, queremos hipnosis, queremos relajación neuromuscular y mantener lo que es la homeostasis. Y está sobreentendido de que lo importante aquí es que el paciente no recuerde su cirugía y que no tenga despertares intraoperatorios. Ya se calcula que entre un 0.1 a un 0.2% existe, dice, ¿no? Cuando es anestesia general inhalatoria sobre todo, y en pacientes que son sometidos, por ejemplo, a la cirugía cardíaca, existe, dice, un 0.1 a un 0.2% de despertares intraoperatorios. ¿Ya? Entonces eso va a ser importante irlo evaluando en el monitoreo, ¿no? En el monitoreo vamos a ir viendo si sube mucho la presión, si sube mucho la frecuencia cardíaca, pero ahora también tenemos lo que es el monitoreo de profundidad anestésica, ¿no? Que nos ayuda bastante, ¿no? Para saber si ese paciente está por despertar o está muy profundo, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que evitar en lo que es el mantenimiento. Y el mantenimiento lo podemos dar también a través de agentes volátiles. Continuar, ¿no? Continuar, por ejemplo, puede ser una anestesia inhalatoria, que hemos hecho una inducción con inhalatorio y continuamos con el inhalatorio, ¿no? En este caso, por ejemplo, el sevoflurane, ¿no? O puede ser ya pasarlo a una vía intravenosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hemos empezado con una inhalatoria y estamos ahora con intravenosa o intravenosa con inhalatoria, pues ya sería una anestesia balanceada, ¿no? Ahora, puede ser una intravenosa total, también puede ser una intravenosa total, ¿no? También puede ser la combinación, como les había dicho, ¿no? Que era la anestesia balanceada. Y también se puede hacer una técnica con lo que es una anestesia regional. Ya, esto generalmente para garantizar de que no haya pues despertares intraoperatorios, ¿no? Para cirugías largas, por ejemplo, ¿no? Como les decía, de corazón, por ejemplo, se puede colocar un catéter epidural y vamos a través de un infusor pasando este anestésico local, y también estamos controlando con la anestesia regional, ¿no? Generalmente no se realiza mucho esta anestesia general con técnica regional, ¿no? Para casos específicos.
La ventilación, como les dije, puede ser espontánea, puede ser asistida o puede ser controlada, ¿no? La espontánea, siempre y cuando sean cirugías, pues en las que no necesitan acceso a lo que es, por ejemplo, peritoné, cirugías en las que les dificulte pues al cirujano el trabajo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tener la ventilación espontánea y es una colecistectomía videolaparoscópica, él va a estar moviendo, movilizando, entonces no van a poder ellos operar, ¿no? Ahora, si es, por ejemplo, una fractura de húmero, una fractura en la que no va a haber manipulación, ahí se le puede poner también en una ventilación espontánea al paciente, ¿no? La asistida, han visto, no sé si, bueno, no hemos hecho con todos, pero la ventilación no es muy fácil tampoco de hacerla, ¿no? Entonces, cansa y todo eso, ¿no? Entonces, o bien la hacemos en espontánea o bien la hacemos en controlada ya en un ventilador mecánico. La valoración de la ventilación lo vamos a hacer con el monitor de lo que es el ventilador mecánico, ¿no? Ya habíamos visto también esto, ¿no? Ahí evaluamos lo que es el volumen tidal, la relación de inspiración con expiración, también es bueno usar el PIP, ¿no? Entonces, la presión plato, la presión expiratoria pico y todo eso, ¿no? Entonces, con eso vamos a ir valorando lo que es la ventilación y el mantenimiento. En cuanto a los líquidos intravenosos, ya habíamos dicho, ¿no? De que tenemos que estar valorando todo lo que ya lo hemos mencionado ya, ¿no? La necesidad de líquidos, las pérdidas de tercer espacio, las incisión, si hay sangrado o no hay sangrado, cómo reponemos, ¿no? Si es con cristaloides, cuánto es la pérdida, ¿no? De volumen, ¿no? Habíamos dicho que era de 3 a 4 veces más o menos, mientras de coloides se pasa de 1 a 1.5, la transfusión, si es que es menos de 7 gramos por decilitro la hemoglobina, ¿no? Valorando, ¿no? Pero si es una anemia crónica, por ejemplo, de un paciente crónico, pues ya no vamos a desesperarnos y transfundir inmediatamente al paciente, ¿no? Tenemos que ver el tipo de comorbilidad, el tipo de cirugía, el tipo de patología, el tipo de paciente que tenemos. Y ya para el despertar del paciente, de la anestesia general, que sería la tercera parte, ¿cuál sería el objetivo? Pues no es que el paciente despierte, pero con capacidad de respuesta, ¿no? Que tenga sus reflejos de protección intactos, ¿no? Que llegue a fuerza muscular y todo lo demás, ¿no? La técnica puede ser con paciente despierto, con paciente que todavía esté con profundidad anestésica, el entorno igual, ¿no? Tiene que ser el paciente un ambiente cálido, que no haya ruidos, ¿no? Para poder observar, para poder evaluar al paciente si está ventilando o no en espontáneo, no está en espontáneo. La posición, ¿no? Como les había dicho, si lo habíamos cambiado una posición de cúbito lateral o de cúbito ventral, entonces nuevamente tenemos que retornar a una posición supina, ¿no? Por ejemplo, si es una toracotomía que es de cúbito lateral, pues muchas veces pedimos la camilla, lo pasamos a la camilla y recién lo extubamos, ¿no? Pero en una posición en decúbito supino, ¿no? Entonces, en el caso de niños, por ejemplo, una vez que se ha extubado al paciente, ya se le coloca en una posición de que no haya riesgo de aspiración, ¿no? Que es decúbito lateral, acomodado, pero siempre y cuando ya viendo que haya los reflejos de protección. Ya esto es importante, por favor, reflejos de protección. Las extubaciones, como les había dicho, puede ser con paciente despierto o bajo anestesia profunda, ¿no? Generalmente en pacientes adultos, en pacientes ASA 1, ASA 2, pues la literatura nos dice que tiene que ser despierto, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Nuevamente, paciente despierto, tiene que estar hemodinámicamente estable, responder a órdenes, respiración espontánea. Esto muy pocas veces se consigue, ¿no? Porque muchas veces está con el tubo endotraqueal y el tubo endotraqueal pues es irritante, empiezan a toser, empiezan a ver, entonces para esto utilizamos lo que es lidocaína intravenosa, ¿no? Para evitar, pero a veces también hace de que el paciente se vuelva a dormir y hay que estar evaluando de que no haya riesgo de aspiración, ¿no? Una vez de que tenemos ya al paciente despierto, estable, básicamente que esté luchando con el paciente, ¿no? Que esté luchando, que él mismo quiera sacarse el tubo, pues retiramos el tubo endotraqueal, primero bajamos el CAF y vemos, ¿no? Cuánto tenemos de reflejos, ¿no? Entonces, si ya está el paciente despierto, está luchando, pues lo podemos retirar, ¿no? Ahora, si es un paciente que ha sido con una vía aérea difícil, también podemos extubarlo a través de un fiador flexible, como en el caso de una guía buggy o también un broncofibroscopio, ¿no? Podemos ponerlo ahí en caso de que sea una vía aérea difícil y lo retiramos.
Mientras que la extubación bajo anestesia profunda, o sea, cuando decimos que el paciente todavía está en plano anestésico, esto generalmente se hace en niños. Para ambos casos, no olvidarnos también lo que es la aspiración. Ya es importante que no haya secreciones. Es importante también el tipo de anestesia que hemos utilizado, ¿no? Por ejemplo, si ha sido anestesia total intravenosa, pues ya no, el paciente va a estar despierto, ¿no? Completamente despierto y va a tolerar el tubo endotraqueal. Entonces, en este caso, ya no realizamos una aspiración profunda. Pero si es un anestésico inhalatorio, como el caso del sevoflurane, sí es importantísimo realizar la aspiración, ¿ya? Si hemos dado una ventilación asistida en la inducción, también es importante pasar una zona nasogástrica y aspirar todo el contenido que haya y si ha sido aire, pues porque ves muchas veces en la ventilación asistida, pues el aire también pasa a través del esófago al estómago, ¿ya? En cuanto a extubación bajo anestesia profunda, vamos a ver de que ¿qué cosa hacemos? ¿No? Primero retiramos el CAF. Al bajar el CAF, si no hay ningún reflejo, no hay ninguna respuesta, estamos en plano todavía. Y luego hacemos una presión positiva, no muy fuerte, al momento de extubar y rápidamente le colocamos un tubo de mayo que nos facilite la ventilación porque todavía no va a estar con los reflejos de protección, no va a tener todavía los reflejos de protección. Entonces le coloca un tubo de mayo para que la vía aérea esté permeable y se le coloca inmediatamente lo que es oxigenación al 100%, ¿no? Y lo trasladamos sin mucho movimiento, sin nada de que nos pueda producir un espasmo, ¿no? Entonces lo llevamos a una unidad de recuperación posanestésica y ahí sigue monitorizado. ¿Ya? Aquí hay que excluir que esa agitación sea por causas fisiológicas, ¿no? A veces también el dolor hace de que el paciente se siente como un opioide para el dolor, para calmar el dolor, o podemos darlo un poco, ¿no? Pero eso hay que siempre valorar riesgo-beneficio en el paciente. Mientras menos más coloquemos y que nos produzcan sedación, que nos produzca que se puedan volver a dormir y que produzcan que haya riesgo de lo que es vía aérea, mejor no colocar nada, ¿no? Ya, otra de las cosas que también que podemos observar es el despertar retrasado. Ya ha pasado el tiempo de metabolismo, de lo que es el anestésico, ya sea el intravenoso o sea el inhalatorio, el paciente no despierta, no ventila, entonces hay que continuar con el apoyo ventilatorio. Importantísimo la protección de la vía aérea y también ver, ¿no? Investigar etiologías específicas, ¿no? Acá también nos puede condicionar lo que es un bloqueo residual, ¿no? Entonces, para esto podemos hacer una monitorización a través de un TOF, por ejemplo, para ver si ha quedado o no ha quedado, o si es que tenemos dudas, pues revertir el bloqueo neuromuscular. Les había dicho que si consideramos solamente las fases de la anestesia o los periodos de la anestesia, que lo que básicamente consideramos es el preoperatorio, la inducción, el mantenimiento y el despertar, ¿no? Pero que no nos olvidemos de que también es parte de lo que es los periodos, el transporte del paciente. Ya les dije, si es hacia a una unidad recuperación posanestésica o es a una unidad de cuidados intensivos o intermedios, pues tenemos que acompañarlo, tener que seguir monitorizado, tenemos que seguir cuidando la vía aérea. Ahora, si estamos usando vasopresores, tenemos que llevarlos hasta el ambiente que hemos dicho, ¿no? Y ahí tiene que ser recibido también por un colega nuestro, ¿no? Ya sea un anestesiólogo en URPA o sea un intensivista en la UCI, ¿no? Se le detalla lo más importante que haya sucedido durante la anestesia general. Y bueno, una vez que ya está monitorizado, se queda en el ambiente, nosotros ya podemos regresar al paciente, ¿no? Y es importante también ver las funciones con las que ingresan ya sea a URPA o sea a unidad de cuidados intensivos o intermedios. Y también les había dicho que es importante la visita postoperatoria, ¿no? Ya sea a las 24 o 48 horas, ¿no? Esto con el fin de evaluar, por ejemplo, si ha habido dolor, cómo ha sido la experiencia, de repente para ver si ha habido despertar intraoperatorio o no, si hay sensación nauseosa, si hay cefaleas, si hay, ¿no? Todo esto para mejorar, ¿no? nuestra
nuestra anestesia general. Ya, entonces, todo esto serían los periodos. ¿Y qué cosas son las fases de la anestesia general? Es importante, antes de que les mencionemos estas fases, que generalmente estas fases fueron administradas cuando se utilizaba puro anestésico inhalatorio y no había coadyuvantes para la anestesia, ¿no? Pues ahora pues, nosotros utilizamos agentes analgésicos, agentes hipnóticos, agentes bloqueantes, todo, ¿no? Pero estas fases de la anestesia todavía nos sirven cuando utilizamos lo que es anestésicos inhalatorios como el tipo del sevoflurane, ¿no? Ya no las vemos, eso sí nos va a ayudar para lo que es el sevoflurane, ya porque las primeras fases o las primeras etapas las hizo Gödel, ¿no? Gödel las hizo y ahí se observaba así detalladamente, ¿no? Progresivamente cómo iba evolucionando la anestesia general. Ahora con estos anestésicos inhalatorios modernos es más corto el periodo, entonces no se aprecia mucho todas estas fases, pero las tenemos que conocer, ¿no? Entonces tenemos la fase 1 de amnesia, la de 2, la de delirio, la anestesia quirúrgica, que es la que queremos alcanzar, ¿no? Para que se realice la cirugía, y ya si nos pasamos de dosis, pues la fase de sobredosis, ¿no? En la de la amnesia es un periodo que empieza con la inducción de la anestesia y continúa con la pérdida de la conciencia. El umbral de percepción del dolor no está disminuido durante la fase 1. Es por eso que si nosotros solamente ponemos un inhalatorio, por ejemplo, sevoflurane para los niños y no está en esta fase, vamos a querer cateterizar una vía venosa, el paciente va a mover, va a luchar, va a pelear. Ya, la fase 2, este periodo se caracteriza por la excitación desinhibida y respuestas potencialmente lesivas a estímulos dolorosos, ¿no? Mueven, grita, incluso puede llegar a los vómitos, hay taquicardia, hipertensión y todo eso, ¿no? Las pupilas están a menudo dilatadas, la mirada puede ser divergente, la respiración es irregular, hay apneas, ¿no? Entonces, los fármacos de inducción ideales son los que aceleran la transición a través de esta fase, ¿no? Eso, como les decía, todo esto vamos a observar, pero cuando utilicemos puramente inhalatorio, ¿no? Y la fase anestésica quirúrgica es la que nosotros queremos alcanzar. Acá ya no hay respuesta al estímulo doloroso y pueden realizar todo eso, ¿no? Entonces, la hemodinamia también está estable y todo lo demás, ¿no? Ahora, si es que producimos una sobredosis, pues ya el paciente va a estar demasiado profundo y esto ya pues nos va a traer, puede haber hipotensión, puede haber bradicardia, nos va a llevar a un fallo circulatorio, ¿no? Y la anestesia bueno. Entonces, esas son las 4 fases de lo que es la anestesia general, ¿ya? Hay que tener en cuenta, como les digo, no la vamos a apreciar porque nuestros anestésicos inhalatorios ahora son de duración más corta, más rápida, entonces no apreciamos esto. Solamente para que ustedes conozcan esto de la clasificación de Gödel para lo que son las etapas o las fases de la anestesia, de dónde salieron estas 4. Esto ya lo revisan ustedes, ¿ya? Como les decía, Gödel en 1937 ya clasificó estas fases de la anestesia o etapas de la anestesia, ¿no? Y como les había dicho, se diseñó para el uso de un único agente anestésico, que era el éter dietílico, o más conocido como éter nomás, ¿no? Ya, y ahí sí se observaban todas estas fases, incluso como van a ver ustedes más adelante. Bueno, en esta época no se conocía todavía lo que eran los fármacos bloqueadores neuromusculares, ¿no? Entonces, solo era dado por el éter etílico. ¿Ya? Acá, como ven, miren, la primera etapa, que es parecida a la que hemos mencionado, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 1 de analgesia de desorientación, la etapa 2 de excitación o delirio, la etapa 3 de lo que era la anestesia quirúrgica. Ya, ahora la etapa 3 tenía un plano 1, un plano 2, un plano 3, un plano 4, que ustedes ya lo van a ir leyendo, ¿ya? Cómo iban progresando, por ejemplo, desde la miosis hasta la midriasis y todo lo demás. De ahí tenemos la etapa 4, y incluso en 1954 Joseph Artusi dividió esta primera etapa en 3 planos todavía, ¿ya? Entonces esto lo revisan, por favor, porque creo que ya tienen clase. Y con eso estaríamos terminando la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Dígame. En la casi parte inicial, usted mencionó de que teníamos que pasar volumen al paciente porque los fármacos que íbamos a administrar eran unos vasodilatadores potentes. Uh-huh. ¿Hay forma de calcular, doctor, por ejemplo, si están en
hay una vasodilatación, obviamente se va a crear un espacio. Ujú. ¿Cuánto es el espacio que se va a crear? No sé si me dejó entender, doctor. Hay forma de calcular eso, doctor. Es decir, tenemos un vaso sanguíneo, digamos, de 1 metro de distancia, que está en vasoconstricción de un área, digamos, de 2 centímetros. Ya, Y más o va a menos, dilatarse, más o ajá, si menos, se va a dilatar, ¿cuánto? ya, más o menos el 50%. Ya, doctor, gracias. Eso Ujú. nomás. Sí, por eso es que es importante, como les digo, ¿no? Calcular esta fórmula de 4-2-1 y pasar. Y con los chicos que ya hemos hecho la práctica, yo siempre paso por lo menos unos 500 cc, ¿no? De solución de cloruro de sodio, que es lo que más utilizamos. Ya, y eso también de acuerdo, eso sí lo vemos de manera general, pero por ejemplo, si va a ser para una anestesia, esto estamos hablando de una anestesia general, ¿no? Y si es que pasamos grandes concentraciones de hipnóticos o de inhalatorios, ya sea, mejor dicho, de hipnóticos, ya sea intravenosos o inhalatorios, si es sobredosis, pues va a producir mucha mayor vasodilatación, ¿no? Entonces, por eso es que es importante calcular la dosis en función a lo que es la edad, el peso, la talla del paciente, ¿no? Pero si lo vemos de manera general, como tú me preguntas, sería un 50%. Gracias, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien, creo que tienen clases a las 7, me dijo su delegado, ¿no? Cualquier duda, chicos, como vamos a estar rotando, vamos a estar viendo, no se queden con las dudas, en la práctica me lo dice. Gracias, que tengan buena noche. Igualmente, doctor. Hasta Gracias, la doctor. Hasta siguiente luego. clase, doctor. Buenas noches. Doctor.